Según los expertos, la cuarentena se ha convertido en la principal aliada de la obesidad en el país. Escuchen esto, entre 1 y 10 kilos podría aumentar de peso una persona que no hace ningún tipo de actividad física por más de 30 días. Ellos hicieron un llamado a todos los colombianos para que no descuiden su peso y eviten así posibles enfermedades como la hipertensión o problemas cardiovasculares. Los cambios de hábitos alimenticios por la cuarentena se han visto reflejados en muchos colombianos que han notado aumento de peso. Las razones para ello son múltiples. Por falta de actividad de pronto. Porque pues básicamente uno está muy sedentario y trabajar y estudiar en la casa, a pesar de que uno coma lo mismo, pues no hace el mismo ejercicio. Sí considero que se ha incrementado el consumo de comida. Por lo que pues uno trata de abastecer y tener como lo más necesario. Con el paso de los días, la falta de actividad física puede hacer que se adquieran varios kilos de más. Probablemente 20 o 30 días pueda aumentar entre 1 y 10 kilos de peso. Los expertos en temas de obesidad pidieron a los colombianos cuidarse especialmente en esta época. Uno de los factores de riesgo para enfermarse y para morir por el COVID-19 es el ser obeso. Los estudios en China y en muchos otros países, Italia, España, han documentado que las personas obesas tienen mayor posibilidad de morir con la enfermedad. Pero ¿cómo notar si es más propenso a subir de peso en confinamiento? Cuando intentas saciar tus necesidades emocionales con la comida. En estos momentos de cuarentena o de confinamiento, los niveles de estrés y ansiedad aumentan. No se tiene el control sobre la comida. Es necesario que usted tome medidas y sea consciente que la mala alimentación sumado a la falta de actividad física puede empeorar su estado de salud. Planificar muy bien la lista de mercado, tratar de incluir en ese mercado mucha fruta, mucha verdura, alimentos fuentes de proteína como carnes, pollos, pescados frescos y bajos en grasa. No hay excusa para evitar la actividad física porque incluso las labores domésticas le ayudan a quemar calorías. Si no hacemos actividad física, nuestro sistema inmune se va a deprimir. Que no tenemos lugar, que no tenemos elementos, que no tenemos gimnasio. No es disculpa. ¿Por qué? Porque tenemos trapero, escoba y otros elementos caseros para realizarlo, como lo vamos a mostrar en las siguientes imágenes. Brazo, gran dorsal espalda, la espalda acuerse bien derecha. Según los expertos, el sobrepeso sumado a otros factores de riesgo pueden desencadenar en otras enfermedades como diabetes, la hipertensión o problemas cardiovasculares. Y retomando el problema de aumento de peso de algunos colombianos durante la cuarentena por la falta de actividad física, a esta hora nos acompaña el endocrinólogo Roberto Franco. Doctor, buenas tardes. Comienzo preguntándole, ¿el aumento de peso en esta cuarentena aumenta también el riesgo de salud de los colombianos frente al COVID-19 y por qué? Sí, buenas tardes. Definitivamente sí aumenta el peso, lo que escribió anteriormente un médico. Aproximadamente el 10 al 15% del peso se puede aumentar en estos 2 meses, lo cual es gravísimo, especialmente para los pacientes que son diabéticos y a otras personas que se pueden tornar obesas. Como ustedes saben, estas dos cosas, lo que es la obesidad, la diabetes, que a su vez va acompañada por un incremento de la tensión arterial, son factores de mal pronóstico si una persona llega a infectarse del COVID. Doctor, ¿qué debemos tomar como signos de alerta? ¿En qué momento uno debe preocuparse? Bueno, mire, el problema de la obesidad en este tipo de aislamientos se debe básicamente a 3 cosas. La primera es el sedentarismo. La segunda es el cambio en los hábitos nutricionales. ¿Por qué se cambian los hábitos? Primero, porque los pacientes empiezan a padecer de ansiedad y de depresión. Otra cosa muy importante es que hay trastornos en el sueño. Estas 3 cosas en conjunto hacen que el paciente empiece a ingerir alimentos de una manera ansiosa, lo que llamamos los atrancones de alimentos. Entonces, ¿cuál es la señal de alarma? Pues eso, que el paciente empieza a comer y especialmente carbohidratos, que es lo más grave. ¿Por qué comen carbohidratos de una manera ansiosa? Al parecer porque liberan unas sustancias en el cerebro que contraponen esa depresión o esa ansiedad que está padeciendo el paciente. Claro, y hacia allá, sí, lo oigo. Sí, básicamente eso es el paciente o la persona que empieza a hacer lo que llamamos nosotros los atrancones, o sea, que le da por cada rato estar comiendo y, como dicen, atracar la nevera y la despensa. Eso es un factor de riesgo gigantesco y tiene que cambiar.
Claro, y hacia allá va mi otra pregunta. ¿Qué nos recomienda además de actividad física en temas alimenticios? ¿Qué sí deberíamos estar comiendo en estos días? Bueno, ahí está. Entonces, lo más importante es lo siguiente. Se calcula que una persona empieza a engordar porque está ingiriendo más de lo que gasta. Todos encerrados gastamos menos. Entonces la recomendación es la siguiente. Trate de nuevo de consumir balanceado. Si usted cuando no estaba encerrado era una persona de leve a moderada actividad, trate de reducir entre el 15 al 20% lo que está ingiriendo en la actualidad, comparado a lo que ingería antes de encerrarse. Si era una persona muy activa, le recomendaría que bajara entre el 30 y el 40% de su ingesta. Se podría hacer pesando, pero yo sé que todo el mundo no tiene pesa, entonces le toca es haciendo cálculos y, por ejemplo, yo comía antes 3 papas en el almuerzo, como ahora estoy encerrado y no estoy haciendo buena actividad, pues voy a comer el 30% menos, o sea, 2 papas. Lo mismo con el arroz. Y otra cosa muy importante es que coma balanceado, porque los pacientes que empiezan a comer solo carbohidratos, que es lo más frecuente en estos casos, empiezan a hacer una desnutrición de micronutrientes, o sea, vitaminas, minerales, lo cual es muy malo para el sistema inmune. Entonces hay que comer balanceado. Cuando haga el mercado, fije una cuota de carbohidratos y de dulces. Claro. Importantes esas recomendaciones, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, hasta luego.